Si hay algo que nunca deja de sorprendernos en los videojuegos es lo lejos que ha llegado el realismo gráfico. Pasamos de los píxeles en 8 bits a mundos abiertos con detalles casi indistinguibles de la vida real. Hay juegos que llevan esto al siguiente nivel, donde cada hoja, cada reflejo y cada textura parecen sacados de una película. Hoy te traigo 10 juegos con gráficos ultra realistas que simplemente no deberías dejar pasar, porque son una auténtica locura visual. Así que acomódense, siéntanse como en casa porque el video va a empezar. Me llamo Brian y vamos allá. Cuando hablamos de gráficos ultra realistas, Cyberpunk 2077 es un nombre que no puede faltar, especialmente después de sus mejoras gráficas con la tecnología Path Tracing. En su lanzamiento fue criticado por sus bugs, pero CD Projekt Red no se rindió y con el tiempo transformó Night City en una de las ciudades más impresionantes jamás vistas en un videojuego. El reflejo del neón en los charcos, los rascacielos llenos de luces y sombras dinámicas, y los personajes con expresiones hiperrealistas hacen que cada calle y cada rincón se sienta vivo. Si tienes una buena tarjeta gráfica y activas el Ray Tracing Overdrive, prepárate para quedarte con la boca abierta. Es una experiencia visual de otro nivel, donde el realismo no está en los gráficos, sino en la forma en que la luz interactúa con cada superficie. Tus aliados. ¿En qué te gastarás el dinero sucio que ganes? Si Cyberpunk 2077 nos llevó al futuro, Red Dead Redemption 2 nos transportará al pasado con un nivel de detalle que sigue siendo insuperable. Rockstar no solo creó un mapa gigantesco, sino que cada rincón está diseñado para sentirse natural y vivo. El realismo aquí no solo viene de los gráficos, sino cómo interactúan todos los elementos. El polvo se levanta cuando cabalgas por un camino seco, la nieve se acumula en la ropa de Arthur y el agua reacciona de manera realista cuando caminas en un lago. Además, la iluminación cambia dinámicamente según la hora del día, y el clima afecta la forma en que se ven los paisajes. La atención al detalle es tan enfermiza que hasta los NPCs tienen rutinas diarias y recuerdan tus acciones. Es un juego que no solo se ve increíble, sino que se siente vivo. Stay strong. Stay with me. Si alguna vez has jugado un juego donde las expresiones faciales te hicieron sentir emociones reales, lo más probable es que fuera The Last of Us Parte 2. Naughty Dog llevó la captura en movimiento a otro nivel, logrando que cada pequeño gesto, mirada y reacción de los personajes se vea tan humano que a veces olvidas que es un videojuego. Pero no solo es cuestión de animaciones, cada textura, cada reflejo y cada partícula de polvo contribuyen a una atmósfera cruda y realista. La iluminación juega un papel clave en la inmersión, y los escenarios están diseñados con un nivel de detalle impresionante, desde las hojas de los árboles moviéndose con el viento hasta las gotas de lluvia cayendo sobre la ropa de los personajes. Todo se ve increíblemente natural. I really hope you make it. We don't let anybody stop us. Si creíste que la primera entrega era visualmente impactante, Horizon Forbidden West la supera en todos los aspectos, desde las junglas tropicales hasta los desiertos ardientes. Cada bioma es un espectáculo visual, con un nivel de detalle enfermizo. Las texturas son de alta calidad, la iluminación volumétrica hace que los atardeceres se vean impresionantes, y los modelos de los personajes están tan bien trabajados que hasta los ojos reflejan el entorno de forma realista. Pero lo más impactante son las criaturas mecánicas, que combinan diseño futurista con animaciones fluidas y detalladas. Es un juego que no solo es divertido de jugar, sino un placer para la vista en cada segundo. Si hablamos de gráficos ultra realistas, no podemos dejar fuera Forza Horizon 5. Este juego nos lleva a un México recreado con un nivel de fidelidad impresionante, donde cada locación se siente única y vibrante. Lo más impresionante aquí es cómo la iluminación y las condiciones climáticas afectan la jugabilidad. Los reflejos de los autos son absurdamente realistas, la arena del desierto levanta partículas de polvo con cada derrape, y las lluvias crean charcos que reaccionan a las llantas en tiempo real. Si tienes una pantalla 4K HDR, prepárate para una experiencia visual que parece sacada de un video promocional de coches de lujo. I'ma keep it 300, we extra dope, let's go. Can't be stopped, gotta get out the box. Can't be stopped, better get out the way. Can't be stopped, gotta get out the box. Can't be stopped, better get out the box. Si alguna vez has querido jugar un thriller psicológico con gráficos de infarto, Alan Wake 2 es la mejor opción. Cada sombra, cada reflejo y cada destello de luz están diseñados para sumergirte en una experiencia aterradora y fotorrealista. Lo que hace que este juego sea tan impresionante es cómo la luz y la oscuridad se convierten en parte de la jugabilidad. Los efectos volumétricos hacen que la niebla y la lluvia sean increíblemente realistas, mientras que las texturas de los personajes y los escenarios son de un detalle absurdo. Remedy ha logrado algo que muy pocos estudios pueden hacer: combinar un apartado gráfico impresionante con una atmósfera absorbente.
Si alguna vez soñaste con sentirte dentro del universo de Star Wars con gráficos de otro nivel, Star Wars Jedi Survivor es el juego para ti. Los efectos de luz dinámica hacen que cada sable láser brille de forma realista. Los entornos están recreados con un nivel de detalle impresionante y que cada planeta tiene su propia atmósfera única. Los modelados de los personajes están tan bien trabajados que incluso el sudor y la suciedad se acumulan en la piel después de cada batalla. La atención al detalle es increíble y si juegas en PC o en una consola de última generación te espera un espectáculo visual digno de una superproducción de Hollywood. We must stand against the darkness. Si buscas un juego que se sienta más como una experiencia cinematográfica que como un simple videojuego, entonces Hellblade: Senua's Sacrifice es lo que necesitas. Este título de Ninja Theory es una obra maestra audiovisual que te sumerge en la mente de su protagonista de una forma nunca antes vista. Los gráficos en este juego son de otro nivel, cada detalle del rostro de Senua, sus expresiones, la forma en la que el viento mueve su cabello y hasta la textura de su piel están trabajadas con un realismo brutal, pero lo que realmente destaca es cómo el sonido binaural y los efectos visuales te hacen sentir dentro de su locura. La iluminación también es un espectáculo con escenarios que se ven tan naturales como perturbadores. Si tienes auriculares y juegas con las luces apagadas, prepárate para una experiencia intensa e inolvidable. The gods will punish you for this. They can't stop me. I will fulfill my vow, whatever the cost. Si hablamos de juegos con gráficos de infarto, A Plague Tale Requiem es una obra de arte en movimiento. La secuela de la aclamada Plague Tale Innocence nos lleva de nuevo a una Europa medieval devastada por la peste, pero esta vez con un apartado visual mucho más impactante. Cada escenario está diseñado con un nivel de detalle enfermizo. Las ciudades medievales, los campos devastados y hasta las hordas de ratas en movimiento lucen increíblemente realistas. La iluminación natural crea ambientes oscuros, melancólicos y llenos de tensión, mientras que los modelados de los personajes capturan cada expresión con un nivel de fidelidad impresionante. Si te gustan las historias emotivas con gráficos que parecen sacados de una película, este juego es una joya que no puedes ignorar. Leave it to me. Kill that girl. Y para cerrar con broche de oro tenemos uno de los juegos más hermosos jamás creados, Ghost of Tsushima. Si alguna vez has querido viajar al Japón feudal, este juego es lo más cercano que puedes estar sin comprar un boleto de avión. Los paisajes son de otro mundo, desde los bosques de bambú hasta los campos de flores movidos por el viento. Cada rincón de Tsushima es un postal viviente. La iluminación dinámica, las sombras realistas y los efectos de partícula hacen que cada batalla se sienta como una escena de película samurai. Pero lo mejor de todo es el modo Kurosawa, que convierte el juego en una experiencia en blanco y negro al estilo de los clásicos del cine japonés. Si buscas un juego que sea puro arte visual y además tenga una historia épica, este es el indicado. Y hasta aquí llegó el video de hoy. ¿Cuál de estos te ha impresionado más? ¿Hay algún otro que crees que debería estar en la lista? Déjame en los comentarios. Si te gustó el video no olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para más contenido como este. Activa la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. Me despido con la patita de Cuy y nos vemos en el siguiente video.